Estamos, señores, en nuevo bloque en esta propuesta de Vamos de Nuevo. O le decía al comienzo del programa, salvando el error que cometí, pero bueno, hoy un tema muy interesante en la propuesta que tenemos con la gente de Prevención Pasteur, pero para hablar de ella, primero lo presentamos. Bueno, y ahora sí, vamos de lleno al tema que queríamos hablar con nuestra profesional, la doctora Evangelina Melnik, pie diabético. ¿Qué tema y qué problemática que viene a presentar hoy, Doc? ¿Esto se da porque uno se deja estar, porque subestima los síntomas? Sí, generalmente es justamente por eso, por no ocuparse de la diabetes o por negarla. Por eso la educación es tan importante y el paciente tiene que conocer de entrada todas estas complicaciones para esperarlas y para ante los síntomas poder acudir al médico y tratar de tomar algunas precauciones para que no avance, no lleguemos a lesiones que después a la larga pueden terminar en una amputación del miembro. Claro. La verdad que es preocupante porque nosotros encontramos que una gran parte de la internación que tenemos son pacientes que están con úlceras, con lesiones en las piernas, que pasa mucho tiempo y tenemos que amputarle primero un dedo, después varios dedos, después el pie, la pierna, y así es como que vamos avanzando, porque es una patología que si nos dejamos estar y si permitimos que las glucemias se mantengan altas, digamos que ese es el principal indicador. Las glucemias... De base tenemos un problema de diabetes. Sí. El tema es Parece una obviedad, pero está bueno que lo... Claro, el tema es que la diabetes, si uno la maneja bien, el secreto es mantener las glucemias bajas. Si empezamos a encontrar que las glucemias empiezan a estar elevadas, es como un umbral. Una vez que pasa una determinada cantidad, empieza a asociarse con tejidos, con las proteínas específicamente, y les empieza a hacer perder la función. Entonces pierde la función o la elasticidad, para que se entienda. Los tejidos van a ir a afectar los vasos sanguíneos, los nervios, y así empieza a afectarse la circulación, la sensibilidad, que después a la larga un paciente que es diabético siente menos. ¿Por qué en los pies, por qué en las piernas se ven tan afectados? Tiene determinados lugares que son los órganos blancos, que se llaman, que es donde va a ir a afectar, como es la vista, el cerebro, el corazón, los riñones, y también los pies, porque al estar en forma distal y también tener problemas circulatorios, es como que esa asociación circulatorio, la parte neurológica, y lo que decíamos recién, que las glucemias altas empiezan como a arruinar, digamos, por decirlo de una forma, los tejidos, entonces estos pierden elasticidad, pierden la función y empieza toda una cadena de acontecimientos que termina generalmente con la amputación del miembro. Vos decías recién, y yo lo trato de traducir a lo que uno habla en la jerga más común, digamos, cuando no te cicatriza una lesión, digamos, tiene que ver con esto también. Sí, las glucemias elevadas, o sea, la diabetes mal controlada, produce un deterioro en la parte de la cicatrización, entre otras cosas. Como decíamos recién, también afecta la circulación y afecta la parte neurológica. Entonces el paciente comienza a sentir calambres, determinados dolores con características como ser pinchazos o electricidad, y a la larga empiezan a perder la sensibilidad. Entonces alguna lesión que parezca pequeña o un traumatismo que lo sienten que no sienten dolor, puede ser que tenga una fractura en uno de los dedos o puede ser que tenga una lesión en la parte plantar, que al no estarla viendo, al no estar sintiendo el dolor que sentiría una persona que tiene la sensibilidad conservada, a la larga se va haciendo una úlcera cada vez más grande y bueno, después termina infectándose o termina sin circulación, que eso son las gangrenas. Se puede dar, yo me caracterizo por preguntas son tontas, pero bueno, ¿se puede dar que no haya estado diagnosticado de diabetes
la estás ejerciendo, evidentemente, y llegás, Sí. tengo esta lastimadura, no pasa nada, y ahí te enterás de todo el combo. Muchas veces pasa que nos llaman del internado, donde un paciente que tenía una úlcera, encontraron en los laboratorios rutinarios, nosotros cuando internamos un paciente, hay laboratorios que hacemos específicamente por la patología. Ajá. Y hay otros que hacemos por sospecha o también para ver la parte global de cómo está el paciente, y la glucemia es uno de esos estudios que se hace como de rutina. Y muchas veces pasa que el paciente que no estaba diagnosticado, ni medicado, ni nunca Claro. había sabido que fuera diabético, inclusive hay pacientes que no tienen ni siquiera familiares que sean diabéticos, empezamos a ver que las glucemias están elevadas, bueno, y diagnosticamos en ese momento, diagnosticamos el pie diabético y ya tarde, y porque Claro. empezamos a preguntar al paciente, pero vos no tenías sed, no notabas la visión borrosa, no te notabas que estabas cansado, que te fatigaba. Sí, pero nunca hice nada. Y claro. Te fuiste acostumbrando a convivir Sí. con eso y... Hay mucha gente que piensa que porque niega o por decir no le voy a dar bolilla a esto, va a desaparecer. Vos y dijiste, hablaste de negación en algún momento. Sí. Es muy frecuente de ver eso, de ver que el paciente conoce su condición de diabético, sabe lo que tiene que hacer, o por lo menos que tiene que ir a las consultas y que tiene que tratarse su diabetes, y sin embargo desaparece y viene ya cuando está con las complicaciones, que muchas veces es tarde. Claro. Hay algunas cosas que son reversibles, pero hay otras cosas que cuando ya es tarde ya no tenemos forma de volver atrás. O sea, Claro, ya tenemos claro. por eso nosotros tenemos diferentes niveles de prevención. Y cuando, ¿cuáles serían los, sin llegar tarde, pero qué síntomas pueden advertir que tengo una insensibilidad, que mi pie puede llegar a verse afectado? ¿Hay algo, más allá de saber que soy diabético, hay algo que me puede dar un panorama de eso? Sí, ese tipo de dolores, los calambres, generalmente todas las personas que no tenemos problemas de diabetes podemos llegar a tener algún calambre porque tenemos una mala posición del pie, porque estuvimos mucho tiempo sentados, por alguna causa. Y ellos empiezan a notar que sin causa empiezan a tener ese tipo de síntomas, un hormigueo, que le empieza a darse cuenta que lo tocan o que tiene como si fuera algodones, saben decir eso, algodones en la planta del pie. Entonces empiezan a notar que la sensibilidad, o sea, no se sienten que están, Claro. que están normales, digamos. Y después el tipo de dolor es eso, que son los calambres, los pinchazos, un dolor que le recorre, que esa es la característica del dolor neuropático. Esos son, digamos, las características que tienen que llamarle la atención. Ya sean diabéticos o puede, como dijimos recién, personas que son diabéticas que todavía no están diagnosticados, que hay mucha cantidad. Mira, vos me sorprende, yo pensé que te estaba preguntando algo medio fuera de lugar, pero hay mucha cantidad de personas que no han ido al médico y le ha dicho el médico sos diabético, pero que saben que algo hay, pero como vos decís, nos hemos negado y llegan ya con el problema en el pie directamente. Por eso la importancia de este tipo de programas donde nosotros podemos difundir esto y hacer que la gente busque los controles anuales o si siente algo, los controles fuera de su control anual, cosa de diagnosticar lo antes que se pueda para poder prevenir. Doc, y a ver, en esto, porque por allí escuché en algún momento la higiene, el cuidado de los pies, del calzado, ¿todo esto influye, tiene que ver con anticiparte a esta problemática? Sí, en primer lugar, volvemos a insistir en el tema de que metabólicamente tiene que estar bien. El mantener el azúcar alta es lo que hace que las lesiones aparezcan y que aparezcan todos los otros síntomas. Claro. Entonces, primero y principal, metabólicamente tenemos que estar con las glucemias bajas. Ese es digamos, la base. lo primordial. Arranquemos de ahí. La base. Es más, voy un paso antes. Si no tenemos alguna duda, hacemos un control y dejemos que... viste, como dicen los chicos, no miro, entonces no estoy. Claro. Más o menos lo mismo, que nos diagnostiquen, que nos digan y empecemos a trabajar en función de eso. Bueno, y aparte recordemos que nosotros vemos signos, algunos parámetros que antes de que aparezca la diabetes podemos llegar a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes. Claro. Entonces, si actuamos antes, le podemos empezar a modificar ciertos estilos de vida que después a la larga... Que eso se llama prediabetes. Sí, hay un día que es prediabetes, un síndrome de resistencia, un síndrome metabólico. Esos son los nombres más o menos que se... Bueno, volvemos. Volvemos. Y yo te planteaba, bueno, después del diagnóstico, después de saber que te estás cuidando, vamos al pie. ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la educación es lo primordial y que el pie del diabético es muy importante porque termina, como dijimos recién. Entonces, con respecto a la higiene y la inspección del pie que uno mismo tiene que hacerse,
o también la familia puede ayudar, tenemos que tener en cuenta la higiene, o sea, el buen lavado y con qué lo vamos a lavar. Tenemos que tratar de evitar todo lo que son las cosas que resecan el pie, como por ejemplo los jabones de glicerina, el jabón blanco, por ejemplo, y utilizar más bien jabones cremosos, con agua más bien tibia, no usar agua tan caliente, porque como dijimos recién, muchas veces está disminuye la sensibilidad y el paciente no siente que está demasiado caliente y por ahí se puede estar lastimando. Claro. Después no dejar que el pie se mantenga reseco, utilizar cremas con vitaminas, ¿sí? Generalmente te la tiene que dar el médico, porque muchas veces el paciente piensa que cualquier crema cosmética, perfumada, le puede hacer bien, y en realidad tiene que tener determinadas características para que tenga un beneficio, digamos. Claro. Entonces, que se puede estar resecando o puede mantenerse demasiado húmedo también. Entonces eso tenemos que estarlo observando, eso lo tienen que hacer cada uno, porque al médico capaz que vas una vez al mes, claro, y en todo ese mes te tenés que conocer vos y hacer los cuidados. Por eso, saber uno qué tiene que hacer. Claro. Tiene que observar el pie, tiene que ver la parte interdigital, que no aparezcan como los honguitos, esos que vienen, que son como la piel que se va descamando, o que haya lesiones. Por ahí hay pequeñas lesiones que uno casi ni las ve, pero cuando empieza a inspeccionar ve sangraditos. Que son como primero como unas grietas. Como fisuritas, claro, sí, como fisuritas primero, que también pueden ser ocasionadas por hongos y por ahí también pueden entrar bacterias y ahí empiezan Un pie que tiene esta problemática, que le ingresa un hongo, que tiene una lastimadura, se complica. Sí. Y le da una vía de ingreso también. Claro, y también verlo con las manos, es como que es un momento del día que te tenés que dedicar a eso. Entonces te bañas, como dijimos recién, evitamos los baños de inmersión, o sea, esto que dejábamos horas el pie, porque son más serios y también está predispuesto para las infecciones. Hay que secarlo con una toalla que sea bien suave, que sea nueva, que no esté humedecida. Y en toda la zona, incluidas las partes interdigitales, todo eso es muy importante para que no se generen honguitos ahí. Y después el cuidado de las uñas también. Observar las uñas, ver si no tienen hongos. El hongo en las uñas se ve como bien gruesa la uña, amarillenta, con material abajo. Esas son las características y para eso hace falta un tipo de tratamiento que es un poquito complejo, largo, porque esa uña tiene que terminar de crecer para recién estar la uña sana. O sea, la uña que ya tenemos ya está enferma, ya esa tenemos que... Claro. Ya tiene que crecer la otra abajo para que se termine con el problema de la onicomicosis, que es eso. Pero que está vinculado a la diabetes, puede ser ajeno o no. Claro, porque la diabetes lo que hace es bajar las defensas, entonces los hongos, recordemos que son oportunistas, o sea que ellos aparecen cuando el organismo no tiene las defensas necesarias para eliminarlos. Después el corte de las uñas, eso es muy importante porque muchas veces la persona misma se corta, usa tipos de elementos que no son los indicados. Alicates o por ahí tijeritas que son puntudas, entonces se cortan la uña y terminan lastimando parte del dedo y como tienen la sensibilidad disminuida no lo sienten. Entonces eso después cuando lo ven encarnado o que lo ven que empieza con los panadizos, que son las colecciones de pus, y todo eso, recién se dan cuenta de que hay alguna infección. Y muchas veces ya inició con una gangrena y no tiene circulación. O sea que, y no sé si es llevarlo al extremo, un corte de uña con una pequeña lastimadura, una uña que cortaste mal y que se te encarnó y que te lastimó, puede ser el comienzo de un problema mucho más serio. Sí. Vos sabés que no es un extremo, es una cosa habitual que pasa. Y muchas veces encontramos que el paciente consulta por esto, bueno, tenemos que poner antibióticos, enseñarle a limpiar, tal vez necesitemos la ayuda de una enfermera para que lo cuide, para que lo cure todos los días. Entonces, el paciente tiene que saberlo. La uña del pie, por ejemplo, crece muy poco, crece 1 milímetro por mes aproximadamente. Entonces, puede asistir a un podólogo periódicamente. Voy al tema de lo económico, que no sería tan caro, porque digamos es el que conoce realmente del tema y que le va a cortar bien las uñas y aparte que va a inspeccionar bien y va a detectar algunas lesiones que no queremos que sigan avanzando. Doc, bueno, todo esto sobre la base de un diagnóstico, de una situación que no la negamos, insisto con esto porque me incluyo en el grupo de negadores a veces de esta o de otras situaciones que uno dice esto, ¿no? Bueno, si no me lo diagnosticaron, no existe, no está. Y a partir de allí prestar atención. Usted decía recién,
conocernos y reconocer en nuestros pies, en esta limpieza que podemos hacer, qué está pasando allí, para que no nos sorprenda. Claro, claro, claro. Pero bueno, como dijimos recién, la base está en todo lo otro, o sea, alimentarse bien, hacer actividad física. El tema es también, las personas que tienen mucho tiempo sentadas también es más propicio que la circulación no sea la correcta. Entonces, si se trabaja sentado, hay que pararse un rato, hay que caminar. Y las personas que no pueden caminar por alguna causa tienen que hacer ejercicio del pie, movimientos circulares, tienen que dedicarse una parte del día a ese tipo de ejercicio que reactiva tanto la parte motora, la parte circulatoria, la neurológica. Doc, ahora con el diagnóstico a niños con algún grado de diabetes y demás. Sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Es distinto? ¿Es otra cosa? ¿Hablando del pie o hablando del...? O sea, si ese diagnóstico en el niño, el otro día nos hablaba, bueno, con diabetes grado 1, si eso en el tiempo termina impactando en el pie a un niño. Tiene que tener un tiempo largo, digamos, de diabetes para llegar a este extremo. Generalmente en los niños es difícil de encontrar, o en los adolescentes es difícil de encontrar este tipo de patología, es más de los adultos. Claro. Y adultos mayores, pero en los niños sí tenemos que hacer la prevención porque por ahí encontramos niños que empiezan con su diabetes, ya sea tipo 1 o estamos encontrando también muchos diabéticos tipo 2, que es por obesidad, por mala alimentación, por falta de actividad física, por exceso de pantallas, que esos niños tal vez que empiezan 12 años, 15 años con diabetes de tipo 2, o sea la diabetes del adulto. Nos encontramos que a los 35, 40 años ya están con el tema del pie. Claro, a eso quería llegar. Ya están con las complicaciones del pie. Cosas que ahora no se están estamos viendo. hablando del pie, pero también los ojos, claro, el riñón, todo eso. Por eso el diabético tiene que saber que no es caprichoso, que nosotros le insistimos con que hay que hacerse la orina de 24 horas, que por ahí a muchos reñían con eso, hay que hacerse los controles neurológicos, hay que hacerse los controles del ojo. El ojo es muy importante porque lo que hace el oftalmólogo es ver en el ojo como una ventanita cómo están las arterias, como dijimos recién, que afecta a las arterias, afecta a las proteínas de determinados tejidos, ve como por una ventanita cómo está, y ese es un reflejo después de cómo va a estar inclusive las del pie. Entonces, si vemos que el ojo está dañado, después sabemos que el pie también lo tenemos que tener mucho cuidado porque también está afectado. Sí, hoy escuchaba, espero no equivocarme, pero decían que hay un 13% de la población con problemas de diabetes. Sí, las últimas estadísticas, sí, es 12,7 la última encuesta que fue en el 2021. Claro, sí. Si uno proyecta que además hay muchos más jovencitos, niños, esto que usted decía recién, Doc, de que a los 35, 40 años va a haber problemas que hoy se tienen a los 60, sí. Y bueno, está generando un escenario, si no nos cuidamos, bastante complejo. Bueno, pero hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajar en los kioscos, hay que trabajar en los hábitos de los chicos, en las pantallas. Un gran problema es las pantallas que se pasan horas y nadie los puede frenar. Los padres claro, como que no eso, tienen... eso impacta en el sedentarismo, a eso claro, te referís, claro. A eso me refiero. Claro. Al sedentarismo, al picoteo, porque muchas veces están con los jueguitos y están picoteando lo que hay en la casa, o sea, lo que... lo que se les cruza sin valorar lo que están comiendo, los horarios de las comidas, y bueno, son... Ese tipo de desorganización es lo que lleva después a este tipo de patologías metabólicas cada vez más tempranamente. Bien, bueno, a prestar mucha atención, has dejado instalado un tema y yo insisto y le digo a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, chárlenlo en la mesa cuando se junten. No es para dramatizar, pero sí para prevenir. En algunos casos sí es dramático la que se llega, pero en este caso, si estás a tiempo o si te han diagnosticado, podés hacer cositas como para frenar un poco esta situación y cuidar a tus chicos, no dejarle un futuro complejo a los pequeños. Claro, el tema de la familia, de la contención familiar, es importantísimo porque aparte si la madre, yo tengo pacientes que ellos comen aparte porque la familia está comiéndose un guiso o una comida hipercalórica y ella está con la verdurita ahí al lado, o espera que los otros coman para no estar deseando, como dicen. Eso está mal, porque en realidad los hijos también tienen su herencia, o sea, también tienen sus costumbres. Lo que están comiendo normal, entre comillas, también se están enfermando. Y genéticamente están predispuestos, entonces tienen que trabajar. Es familiar, o sea, es familiar y en realidad es la sociedad en toda tiene que trabajar en eso. Es la única forma. Bueno, doctora Melnik, te agradezco muchísimo este llamado de atención, esta alerta, la verdad que a tener cuidado.
nos ha dado todo, un poco cómo cuidarnos, cómo darnos cuenta, no negarnos a los diagnósticos. Sí, 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 sí. Y esto que venimos charlando, que se reitera, pero que a veces no lo hacemos porque las estadísticas sí lo indican, no al sedentarismo, poca pantalla, un poco por allí pasaría, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo necesario no es que tengamos que eliminar todo, pero sí marcar que hasta cuándo podemos estar sentados y sin hacer nada y tratar de hacer más actividad física y una alimentación más saludable.